Bueno, vamos a desarrollar la clase de hoy en lo que concierne a lo que son los conceptos básicos del derecho laboral. Son bastantes, pero vamos a ir avanzando los que consideramos más importantes que podamos conocer y que podamos discutir. Fíjense, jóvenes, esta es una diapositiva donde se establece algunos conceptos básicos. ¿Ya? Entonces, ¿alguien puede dar lectura a los tres primeros conceptos? Por favor, jovencitos. La palabra, Lesen. Adelante, por favor, Juan Simón. Gracias, Lesen. Conceptos básicos sobre derecho laboral. Autoridad competente. Es toda autoridad pública revestida de poderes para dictar reglamentos, órdenes, decretos, otras instrucciones que tengan fuerza de ley con respecto a las actividades laborales. Lugar o centro de trabajo. Es todo espacio donde el trabajador desempeña su actividad laboral de manera permanente. Jornada laboral es el periodo de tiempo en el que un empleado realiza sus tareas laborales. Gracias, Lisen. Fíjense, tres conceptos que debemos conocer. La autoridad competente es a quien recurrimos nosotros cuando vemos vulnerados nuestros derechos laborales. ¿Y ustedes en Bolivia conocen algún, alguna autoridad del Ministerio de Trabajo, jóvenes? Sí, Juan Simón. El inspector de trabajo regional, Lisen, puede ser una autoridad competente. Claro, jovencito. Es una autoridad a quien nosotros podemos recurrir. Pero en realidad, la autoridad competente, el inspector, como usted dice, es un representante en sí del Ministerio de Trabajo. Pero ¿quién es el que elabora y dicta los reglamentos, las resoluciones ministeriales? La autoridad competente, en este caso, el Ministerio de Trabajo. Pero ¿quién emite las leyes? La Asamblea Legislativa. Entonces, fíjense, el que emite las leyes nacionales, vendría a ser la Asamblea Legislativa, donde están la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. El Ministerio de Trabajo es el que emite y reglamenta, elabora los decretos supremos que va a firmar el órgano ejecutivo. Emite resoluciones ministeriales de protección al trabajo. Es la autoridad competente. En este caso, estaríamos hablando como autoridad competente que sería el Ministerio de Trabajo. El lugar o centro de trabajo, todos lo podemos conocer, es el espacio donde el trabajador desempeña su actividad laboral de manera permanente. Puede ser una oficina, puede ser una tienda, puede ser una construcción, puede ser el arreglo de las calles, puede ser el gobierno autónomo municipal, la gobernación. Entonces, el lugar o centro donde desarrolla su actividad, el lugar o centro de trabajo. ¿Qué podemos entender por jornada laboral? La jornada laboral es el tiempo de trabajo que debe realizar una persona que desarrolla su actividad en base a un contrato. Es el tiempo de
realizar son 8 jornadas, que puede ser distribuido de manera continua de 8 a 4 o manera discontinua de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde. La cuestión que se cumplan las 8 horas. ¿Alguien puede dar lectura a los siguientes tres conceptos, por favor? Señorita Erika Vaca. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Estabilidad laboral. Toda persona tiene derecho a una fuente laboral estable, condiciones equitativas y satisfactorias y prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. Relación laboral es el vínculo jurídico laboral obligatorio entre la o el trabajador y el empleador, del cual hacen derechos y obligaciones regulados por la ley laboral. Inmovilidad laboral es un mecanismo de protección excepcional y temporal que le impiden al patrono despedir, trasladar y desmejorar en sus condiciones al trabajador amparado y sin justa causa. Bien, señorita. Fíjense qué importante es conocer estos conceptos. La estabilidad laboral dice que toda persona tiene derecho a una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. La estabilidad laboral es evitar el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. No se olviden que la estabilidad laboral está protegida por la Constitución Política del Estado, por nuestra norma suprema. Garantiza la estabilidad laboral de las personas. Protege la estabilidad laboral. Tomen en cuenta que nosotros, como profesionales, debemos respetar, establecer la estabilidad laboral de nuestros dependientes y hacer cumplir en caso de que nosotros seamos trabajadores dependientes. ¿Qué es la relación laboral, jóvenes? Es un vínculo entre el empleador y el trabajador. Vínculo jurídico a través de un contrato laboral, donde nacen derechos y obligaciones. Los derechos y obligaciones. Y estos pero están regulados por la norma jurídica. ¿Cuáles serían? Dentro de los derechos, el trabajador tiene derecho a recibir un salario justo, a tener condiciones laborales, las condiciones laborales que hagan que pueda desarrollar eficientemente su labor. Obligaciones a cumplir lo que estipula el contrato, cumplir el horario de trabajo, no faltar, puntualidad. Entonces, de ahí nacen los derechos y obligaciones de las mismas personas, de los mismos trabajadores, así también del empleador. El empleador debe cumplir puntualmente lo que le corresponde una vez haya cumplido el mes de trabajo o de acuerdo a lo que establece el contrato. La estabilidad laboral, habíamos dicho que se debe respetar. Ahora vemos la inamovilidad laboral. Mecanismo de protección
le impide al patrono despedir, trasladar y desmejorar en sus condiciones al trabajador. El trabajo debe realizarse en base al talento, en base al conocimiento, en base a su formación profesional, en base a su formación técnica, en base a sus conocimientos empíricos, deben colocar en el sitio que corresponde para que pueda desarrollar una actividad eficiente. Aquí viene el famoso dicho, zapatero a tus zapatos. Cada quien donde va a desarrollar de manera eficiente su labor diaria. Ahora, ¿para qué trabajamos? A ver, ¿algún estudiante puede dar lectura a los dos siguientes conceptos, por favor? Yo dice, Señorita Melissa, les ruego, por favor, diga. buenas noches. Sueldo o salario es el pago mensual, quincenal o semanal que percibe la o el trabajador como retribución por la prestación de su fuerza laboral, de su trabajo real y efectivo en forma subordinada y dependiente al empleador. El aguinaldo es considerado como un sueldo complementario, ya que su percepción es un derecho adquirido del trabajador, diferente a la indemnización, que se encuentre bajo subordinación y dependencia, cualquiera sea la modalidad de trabajo o forma de remuneración. Muchas gracias, señorita Melissa. Trabajamos por un sueldo justo. ¿Qué va? Debemos exigir el cumplimiento del salario, pero también, así como vamos a exigir el cumplimiento del salario, debemos exigirnos nosotros para poder cumplir con los objetivos trazados por en el lugar donde nosotros desarrollamos nuestra actividad. Disculpen, jóvenes. Entonces, les decía, el sueldo o salario debemos justificar con nuestro trabajo eficiente, consciente. Si nosotros trabajamos de manera eficiente y consciente, tenemos la potestad de exigir el cumplimiento de nuestros sueldos. También sabemos bien que pasado el año, en el mes de diciembre, en base a normas del gobierno, se establece el pago del aguinaldo. Y el mismo gobierno establece plazos cerrados para que las empresas públicas y privadas cancelen lo que es el aguinaldo, que es un sueldo adicional complementario que tiene derecho el trabajador. Incluso, ustedes han podido ver en gestiones anteriores, se cancelaba un doble aguinaldo. Es un derecho por la actividad que uno realiza, por el esfuerzo que uno le pone para poder desarrollar las actividades en base a sus conocimientos adquiridos. Licencia y licencia que se otorga. A ver, algún estudiante, por favor, jovencitos. Buenas noches, licenciado. Yo lo leo. Adelante, señorita, le ruego. Licencia es un permiso concedido por el empleador a la o el trabajador que se encuentra reglamentada dentro de las normas del derecho laboral. Licencias que se otorgan. Se otorgan las siguientes licencias: maternidad, paternidad, matrimonio, por fallecimiento de padres, cónyuges, hermanos o hijos, examen médico de Papa Nicolau, mamografía, próstata, colon y estado crítico de salud. Gracias.
Gracias, señorita. ¿Cómo apellido usted? Sandra Somoza. Muchas gracias, señorita Somoza. Licencia, es eso. ¿Quién no ha necesitado de una licencia cuando ha desempeñado una actividad? Ya sabemos bien que es un permiso que a uno le conceden, que nuestro empleador nos concede para poder desarrollar actividades personales. Esta licencia está establecido en la normativa legal. El, el trabajador tiene derecho a pedir licencia, porque también es responsable no solo de su persona, es responsable tal vez de una familia, es responsable tal vez no de sus hijos, sino de sus padres o otros seres que son cercanos y son familiares. Asimismo, la licencia se debe pedir cuando uno necesita de una atención médica, porque nosotros sin salud tal vez no vamos a poder desarrollar eficientemente nuestro trabajo, sin tener buena salud, si nos vemos afectados por algún malestar en el organismo. Pero aquí, fíjense, las licencias que están normadas, que es obligatorio, las licencias para las damas de maternidad, para que conozcan, para el proceso de poder internarse en el hospital y dar a luz. Tienen una X cantidad de licencia. A los varones, para cuando van a ser su hijo, tiene licencia de paternidad. Si están trabajando, tienen licencia para el matrimonio. Tienen permiso de una cantidad de días establecidos por la normativa para poder contraer matrimonio y tal vez disfrutar de unos cuantos días más mientras dura lo que se llama la luna de miel. También se tiene licencia cuando fallecen los padres, cuando fallece el cónyuge, algún hermano y los hijos. Esta licencia del examen médico de Papa Nicolau y mamografía para las damas también existe. El examen de próstata para los varones, el examen de colon de la misma manera. Y cuando existe un estado crítico de salud, no se le puede exigir a un trabajador asistir al trabajo si está con un estado crítico. Y tal vez por algún accidente o tal vez por causas naturales, que tuvo que ser internado. Un jovencito, señorita, los tres primeros conceptos, por favor. Doctor, yo licen, Adelante, señorita María del Carmen. gracias. Vacación anual. Se entiende la inasistencia a la fuente laboral por un determinado número de días de manera consecutiva y la percepción íntegra de su salario. Esta vacación se la da una vez al año, de acuerdo a tablas establecidas y aprobadas por el Ministerio de Trabajo. Seguridad e higiene en el trabajo son las medidas que el patrono debe adoptar para evitar los accidentes y enfermedades profesionales, asegurar la comodidad y ventilación de los locales de trabajo. Son servicios sanitarios adecuados y en general. ¿Dos dijo, doctor? Sí, no, el tercero también, señorita, por favor.
Gracias. Riesgos laborales. Es un suceso imprevisto que altera una actividad de trabajo ocasionando una o más lesiones al trabajador, así como alteraciones en la maquinaria, equipos, materiales y en general en la productividad. Ya, muy bien. Fíjense, jóvenes, aparte, hace rato habíamos visto lo que era el salario, habíamos visto también lo que era el aguinaldo, pero aparte, también el trabajador tiene derecho a una vacación anual, un descanso merecido, que es la inasistencia a la fuente laboral, o sea, durante la vacación no asiste a su fuente laboral por una cantidad de días que está establecido de acuerdo a la cantidad de años que viene trabajando. Durante la vacación, el trabajador recibe su salario íntegro. La vacación será una vez al año, una vez cada año, pero no se puede exigir vacación el primer año de trabajo. La vacación es un derecho a partir del primer año de trabajo, ¿ya? Entonces tiene que tomar en cuenta y es de acuerdo a las tablas establecidas y aprobadas por el Ministerio de Trabajo. Cuando ustedes tengan algún emprendimiento y tengan personal dependiente, deben asistir o consultar al Ministerio de Trabajo, que siempre les digo que tienen que hacerlo a veces personalmente para poder comprender e interpretar mejor lo que en las instituciones públicas les pueden ir explicando. Seguridad e higiene en el trabajo. A veces cuando dicen higiene, uno podría interpretar de aseo personal. No, fíjense, la seguridad e higiene en el trabajo son medidas que el empleador debe adoptar para evitar los accidentes y enfermedades profesionales. Debe dar las condiciones laborales, comodidad, un lugar ventilado de los ambientes laborales. Y más debe preocuparse también por la situación de los servicios sanitarios adecuados y funcionando. Entonces, brindar seguridad e higiene es garantizar que el trabajador desempeñe sus labores con todas las precauciones exigidas por la norma. Si es un trabajo de riesgo, contar con todo el equipamiento necesario. Si necesitan cascos, si necesitan chalecos, si necesitan barbijos, todas esas medidas de seguridad deben ser adoptadas por el empleador. ¿Ya? Entonces, de esta manera va a hacer que el trabajador desarrolle sus actividades en condiciones adecuadas, se van a evitar accidentes, se van a evitar enfermedades, contagios de enfermedades y lo más importante, tener comodidad y que el mismo esté ventilado. Seguridad e higiene en el trabajo, jóvenes. Ojo, tomen en cuenta este concepto. Seguridad e higiene en el trabajo. Sabemos bien que cuando nosotros trabajamos dependiendo el ámbito laboral, existen ciertos riesgos laborales. Sí, son sucesos imprevistos, sea provocado o sea por descuido, que altera una actividad de trabajo donde el trabajador sufre una o más lesiones. Asimismo, ocurre
Cuando con la maquinaria, con los equipos, con los materiales, afectando en la producción, afectando en el desarrollo de la actividad, en el desarrollo eficiente, en el desarrollo eficaz, en el desarrollo para el cumplimiento de los objetivos de la entidad donde uno trabaja. Entonces, cada uno de nosotros es responsable ¿de qué? De reducir los riesgos laborales. Si el empleador nos garantizó ya, nos dio seguridad e higiene en el trabajo, entonces ya es de nosotros el de reducir al máximo y evitar caer en riesgos laborales, en esos sucesos imprevistos. Un estudiante puede leer los tres siguientes conceptos, por favor. Yo, Señorita Mercedes, y ya, después sigue Pedro, por favor. seguro social obligatorio. Constituye un servicio público de orden social que tiene carácter obligatorio garantizar a los trabajadores y a su familia contra riesgo de disminución y pérdida de capacidad de trabajo por causas de enfermedad, maternidad, riesgo profesionales, invalidez, vejez y muerte. Beneficio social. Conjunto de, conjunto de ingresos consolidados que el trabajador adquiere a partir del tercer mes cumplido de trabajo continuo e interrumpido que se van acumulando a lo largo del tiempo. Preaviso. Es la comunicación que hace una parte a la otra de la decisión de extinguir el contrato de relación laboral. Muchas gracias, señorita. Muchas gracias. Fíjense, seguro social obligatorio. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la estructura legal de una organización? Y habíamos dicho de que el seguro, de que asegurar al trabajador era importante. Aquí viene ya como algo básico en el derecho laboral, el seguro social obligatorio, que es un servicio de orden social. Miren lo importante que es el seguro. Garantiza a los trabajadores y sus familias sobre los riesgos de disminución y pérdida de capacidad de trabajo por causas de ¿qué? Enfermedad, en las damas, maternidad, si existieran y sufrieran algunos riesgos o hayan caído en algunos riesgos profesionales o hayan sufrido invalidez y posteriormente cuando ya se jubilen y lleguen a lo que sería la tercera edad, la vejez. Y terminamos con el ciclo de nuestra existencia, que es la muerte. Es importante, jóvenes, que consideremos siempre el seguro social. No podemos descuidarnos de asegurar a nuestros trabajadores. Y que si nosotros también trabajamos en una entidad, debemos exigir el seguro. Debemos exigir el seguro si somos trabajadores dependientes. Pero si somos propietarios o somos gerentes de un trabajo, debemos controlar, supervisar que nuestros trabajadores dependientes estén al día en su seguro social, que es importante, jóvenes. La misma situación de los beneficios sociales. Los beneficios sociales, la misma empresa se encarga de realizar el descuento de ley, que eso lo va acumulando por los años durante el tiempo que la norma establece para jubilarse. Entonces, los beneficios sociales son esos ingresos consolidados que el trabajador adquiere, fíjense, a partir del tercer mes cumplido de trabajo continuo y que se acumulan a lo largo del tiempo. En Bolivia
35 años para jubilarse. Entonces, un trabajo continuo de 35 años va a tener como beneficios sociales los ingresos consolidados. Y el Estado administra esos ingresos consolidados a través de la gestora pública actualmente y que se encarga de cancelar mensualmente todo lo que ese trabajador ha ido generando durante sus 35 años de trabajo continuo. ¿Qué es un preaviso? Cuando el empleador decide ya no contratar a una X persona, entonces le da la nota de preaviso, que es la comunicación que hace una de las partes a la otra, en este caso el empleador al trabajador, de la decisión de extinguir. Por algún motivo, puede. Los, los motivos para el preaviso de extinción de contrato son diversas. Lo vamos a ver posteriormente. Pero si nosotros despedimos a un trabajador, debemos brindarle lo que es la indemnización y si lo despedimos injustificadamente, el desahucio. Por favor, Pedro Aquino, le rogaría pueda dar lectura a los dos últimos conceptos. Ya, Licen, la indemnización es el pago que realiza el empleador al trabajador despedido o cesante como una forma de distribución o compensación a los años trabajados. Desahucio es la compensación económica equivalente a tres salarios que recibe la trabajadora o el trabajador como consecuencia de un despido intempestivo y injustificado, derecho que será adicional a la indemnización por tiempo trabajado. Muchas gracias, estimado Pedro. Le agradezco mucho. Fíjense, jóvenes. Despido a un trabajador, lógicamente no lo puedo dejar a la deriva. Miren cómo la norma protege al trabajador. Entonces, un trabajador que es despedido, que se decide extinguir el contrato, el empleador tiene la obligación de indemnizar por el tiempo que ha trabajado. Esto para que no lo sorprenda durante el tiempo que va a estar desempleado y pueda sustentarse o sustentar a su familia. Entonces, es una retribución o compensación a los años que ha trabajado en una determinada empresa o en una determinada institución pública. Es obligatorio que el empleador cancele y pague a estos jóvenes. Y el desahucio. Si se me ocurre a mí despedir de manera intempestiva, totalmente injustificado a un trabajador, es mi obligación, es la obligación del empleador darle una compensación económica equivalente a 3 salarios que recibe el trabajador. 3 salarios. Fíjense, es importante considerar y no tomar decisiones apresuradas y despedir por un momento de ira a un trabajador. Fíjense cómo la norma establece los diferentes pagos que se deben realizar al trabajador en caso de que uno realice algo fuera de la norma. Trabajo. ¿Algún estudiante puede leer, por favor? Yo, Licen, buenas noches. Adelante, adelante.
señorita María René. Concepto. Actividad humana que requiere un esfuerzo físico y o mental que se realiza con el fin de lograr objetivos y resultados económicos o sociales. Clase de trabajo, agricultura y ganadería, minería, manufactura, artesanía, comercio formal e informal, construcción, educación, servicio de salud, turismo y hotelería, servicios financieros, tecnología y servicios digitales, gastronomía, servicios legales, justicia, transporte, administración pública, etcétera. Tipos de trabajo. Trabajo asalariado, independiente, temporal, eventual, intermitente, nocturno, peligroso y por equipo. Condiciones de trabajo. Son las circunstancias y el entorno en el que un empleado lleva a cabo sus funciones como ser seguridad, salud, ergonomía y ambiente laboral. Accidentes de trabajo. Es toda lesión orgánica o trastorno fundamental, funcional, producido por la acción súbita y violenta de una causa externa, con ocasiones o como consecuencia del trabajo, y que determine disminuciones o pérdida de la capacidad de trabajo y de ganancias o muerte del asegurado. Certificado de trabajo es el documento que establece la idoneidad y profesionalidad del trabajador y que por ley debe entregar el empleador y que tiene la finalidad de acreditar esa idoneidad para la búsqueda de un nuevo empleo. Gracias, Lisa. Gracias, señorita. Le agradezco mucho. Fíjense, jóvenes, el trabajo, motivo de nuestro tema. El trabajo que realizan todos los seres humanos para poder generar su economía de manera honesta, de manera honrada, de manera justa, tal y cual dice su concepto. Actividad humana es una actividad humana. ¿Requiere esfuerzo físico? Sí, requiere esfuerzo físico. ¿Requiere esfuerzo mental? También. Entonces, ¿pero para qué realiza la actividad el ser humano? Para poder lograr objetivos y resultados, ya sea en beneficio propio, pero con mayor razón en beneficio de la entidad donde trabaja. Esa actividad humana, jóvenes, debe desarrollarla de diferentes formas, de acuerdo a la capacidad y a la formación del trabajador. Sabemos bien que existen diferentes formas de trabajo. Sabemos bien, jóvenes, que existen los trabajos que desarrollamos cada uno. Y sabemos, por ejemplo, mi persona está desarrollando un trabajo en educación. ¿Alguien me puede decir otra forma de trabajo, jóvenes? Salud. Salud, Lisa. Salud, muy bien. ¿Alguien más? Listen, no sale en la pantalla. Sí, estamos con esa dificultad. Ahora sí, ahora sí. Lisa, otro sería el trabajo de la seguridad pública, como los militares, la policía. Correcto. Así es, señorita. Muchas gracias. Vemos acá las diferentes clases de trabajo. Agricultura y ganadería, que se ve bastante en el Beni. La minería
se ve mucho en el occidente, en Oruro, Potosí. Manufactura, artesanía. Hemos visto el comercio formal e informal que se ven en todo el territorio boliviano, el área de la construcción, la educación, como anteriormente le había indicado, los servicios de salud, el turismo, la hotelería, el trabajo financiero, la tecnología, gastronomía, servicio legal, justicia, el transporte, la administración pública. Fíjense, bastantes áreas laborales, bastantes jóvenes. ¿Ya? Entonces, cada quien desarrolla su actividad en base a la formación, talento que tiene, a la formación técnica que pudo haber tenido y a la formación empírica. Entonces, uno desarrolla esas actividades con la finalidad de poder generar netamente economía. Los tipos de trabajo que conocemos, el asalariado, el dependiente, el trabajador independiente, contrato, el intermitente, existe el trabajo nocturno, existen los trabajos peligrosos y el trabajo que se vaya desarrollando por equipo. Estos tres últimos conceptos, miren, fíjense jóvenes, hacen y se encadenan. Las condiciones de trabajo son lo que hace rato les había indicado. Son las diferentes comodidades que el empleador debe otorgar al trabajador para que desarrolle sus funciones. Debe darle seguridad, debe velar por su salud. La ergonomía es la armonía y la comodidad dentro del lugar donde va a desarrollar su actividad y un clima laboral satisfactorio. El clima laboral donde reine la comprensión, donde la relación a través de las diferentes expresiones sea la utilización del por favor, le ruego me traiga, le ruego me cumpla. Entonces las condiciones laborales van a hacer que el trabajo sea placentero, que el trabajo nos apasione, que tengamos ganas de ir a trabajar y no sea un lugar donde no queremos llegar. Pero eso no solo el empleador lo hace, sino todos debemos hacerlo, que deba existir unas condiciones adecuadas, especialmente con el fortalecimiento del clima o el ambiente laboral favorable. Es cierto que pueden existir accidentes de trabajo, disminuyen la capacidad de trabajo, capacidad laboral del trabajador, sí. Una vez que nosotros concluimos nuestra etapa jóvenes de trabajo, la empresa sin que el trabajador que ha concluido su etapa, su relación laboral, sin que le pida, debe otorgarle un certificado de trabajo, donde indique cómo ha sido su desempeño laboral, que le pueda servir como currículum para poder presentar su trabajo. Pero si en caso de que la empresa no le entregue, también es preocupación de cada uno de nosotros exigir que nos den un certificado de trabajo, que es el documento que establece mi forma de haber desempeñado mi labor dentro de una entidad.
económica. Si he trabajado con profesionalismo, si he colaborado con idoneidad, entonces con eso acredita mi trabajo y debe estar firmado por la autoridad que corresponde. El trabajador, el empleador y el trabajador. ¿Alguien puede dar lectura, por favor, jovencito? Yo listo. Adelante, señorita. Empleador. Personas intelectuales o materiales de una personas en virtud de un contrato de trabajo. Trabajador. Toda persona natural que preste servicios personales, ya sea intelectual o material, bajo dependencia o subordinación en base a un contrato de trabajo. ¿Continúo, dice? Por favor, señorita. Derechos del trabajador. Derecho de trabajar, remuneración justa, capacitación, condiciones dignas de trabajo, preservación de la salud, bienestar, seguridad social, protección de la familia, mejoramiento económico y defensa de los intereses profesionales. Deberes de los trabajadores. Cumplir obligaciones, observar las medidas de seguridad, acatar órdenes, contribuir a mejorar la productividad, honestidad, lealtad y las que deriven del contrato. Gracias, Lice. A usted, señorita, le agradezco mucho. Acá, fíjense, el empleador y el trabajador. El empleador es el que contrata servicios intelectuales o materiales de una persona. El trabajador es también una persona natural que presta servicios personales, también intelectual o material. Pero la diferencia, bajo dependencia, subordinación, tal y cual establece un contrato de trabajo. Entonces, desde el momento que se elabora un contrato de trabajo, nacen los derechos y los deberes. Fíjense, el trabajador debe y tiene derecho, sí, tiene derecho a trabajar. Tiene derecho a una remuneración justa, capacitación para poder desarrollar sus actividades, condiciones dignas de trabajo en base a seguridad e higiene laboral. Con esto van a preservar lo que es la salud, el bienestar de un buen ambiente de trabajo, la seguridad social para garantizar su salud del trabajador como de su familia. Tiene derecho a los ascensos, al mejoramiento económico, pero también tiene derecho a defender sus intereses profesionales, tal y como establece la ley. Los deberes, cumplir sus obligaciones, observar las medidas de seguridad, no descuidarse. Si mi medida de seguridad dice que yo tengo que entrar con zapatos, con punta de fierro, con overol, con casco, barbijo, tengo que hacerlo. Acatar las órdenes del empleador. Contribuir a mejorar la productividad con iniciativas, con interés, con voluntad. Acá viene lo que es, lo que siempre les voy a pregonar y les voy a pedir que hagan: honestidad, lealtad y muchas situaciones que deriven del contrato de trabajo.
Acá vemos viene lo que es un contrato de trabajo. Joven, fíjense, ayer hablábamos de los avances tecnológicos. ¿Alguien puede dar lectura a lo que es contrato de trabajo y contrato electrónico, por favor? Adelante, Pedro, luego Juan Simón, por favor. El contrato de trabajo es el acuerdo verbal o escrito por el cual el trabajador de manera permanente o eventual se obliga a prestar servicios o realizar obras para otra persona natural o jurídica bajo su dependencia y por un sueldo o salario. Continúa, Por Licen. favor, el contrato electrónico. Contrato electrónico es un acuerdo entre partes que se celebra, negocia y ejecuta a través de medios electrónicos como Internet o plataformas digitales. Muy Es bien, el- estimado Pedro. Muy bien, gracias. Fíjense, el contrato de trabajo es un acuerdo. Puede ser escrito, pero también puede ser verbal. Surte el mismo efecto, jóvenes. Surte el mismo efecto. Si yo contrato una persona y le digo, ya, realízalo, estoy llegando a un acuerdo verbal. Él me va a decir, se lo hago por tanto, ya, está bien, hágalo. Eso es un contrato verbal que estoy llegando con con un X trabajador para que me preste un servicio. Pero también ese contrato verbal tiene efecto legal. Tiene efecto legal. Por eso dice, es un acuerdo verbal, pero mejor si se lo hace por escrito, donde el trabajador de manera permanente o eventual se obliga a prestar servicios. Realizando obras para un X empleador. Como Internet o Listen, Jerry. Muy buena señal. Muy buena señal. Se fue la señal de Listen, Jerry. Bueno, Algunos voy a- micrófonos están abiertos. Se fue la señal, licenciado. Licenciado. ¿Ya volvió? ¿Todavía? Ahora sí. Bueno, yo voy a continuar, jovencitos. No nos vamos a... Voy a continuar. No sé si me copian, ¿me escuchan? Si le dicen fuerte y claro, Lo Ya. escuchamos, Listen. Muy bien, jovencitos. Habíamos quedado en lo que es los requisitos del contrato de trabajo. Los requisitos del contrato de trabajo son 4, jóvenes, 4. Es la capacidad, la causa, el objeto y el consentimiento. ¿Qué es la capacidad? Es la aptitud para poder adquirir derechos y contraer obligaciones. En este sentido, todas las personas tienen que tener la edad ideal para poder realizar y adquirir derechos
y contraer obligaciones. En caso de que sea menor de edad, tiene que tener su representante o apoderado. La causa. ¿Por qué nosotros trabajamos, jóvenes? Por una finalidad económica que está establecido en el contrato y está reconocido y se exige su cumplimiento. ¿Ya? El objeto es la acción del trabajador y la energía puesta en el trabajo. O sea, el objeto tiene que ser lícito, con un fin determinado. ¿Qué es lo que va a hacer el trabajador? Eso está establecido dentro del contrato de trabajo. ¿Qué es lo que va a hacer el trabajador? Tiene que realizar un trabajo no prohibido, es decir, personas en razón de edad, en razón al sexo, y realizar determinadas tareas de acuerdo a su capacidad. Hace rato hablaba de los menores de edad. Entonces, tampoco podemos utilizar personas discapacitadas. Sí pueden trabajar las personas discapacitadas, pueden trabajar, pero darles el trato que se debe, darles la consideración. Nosotros no podemos negar el trabajo a una persona con discapacidad, definitivamente, jóvenes. También el trabajo, el objeto lícito que les decía, tiene que ser lícito cuando la prestación de servicios no es inmoral, no atenta contra las buenas costumbres, debe realizarse con fines legales y que no quebrante ninguna ley. Yo no puedo como persona, como trabajador, no puedo firmar un contrato donde digan no le voy a pagar aguinaldo. Ahí me están vulnerando mis derechos. Entonces tiene que tener fines legales que no quebranten ninguna ley. Entonces no nos olvidemos que el objeto tiene que ser lícito dentro de lo que establece la norma. Y tiene que ser posible. Un trabajo tiene que poder, el trabajador que firma tiene que poder realizar o puede hacer posible su realización en las condiciones físicas que se encuentren o las circunstancias del momento. Y consentimiento, una vez que uno da lectura a todo lo que establece el contrato, el consentimiento es la manifestación de la voluntad, pero que se la debe realizar de manera libre, espontánea y voluntaria. ¿Ya? Entonces, jóvenes, no se olviden nunca de los requisitos, incluso para nosotros mismos debemos tenerlo en mente. Existen los requisitos. No debemos salirnos, que son la capacidad, la causa, el objeto, que debe ser lícito, y el consentimiento, que debe ser libre y voluntaria, espontánea, porque uno quiere trabajar. Si tienen alguna duda, por favor, les voy a rogar. ¿Qué debe contenido del trabajo? ¿Lo ven, jovencito? Ah, no, no lo pueden ver. El contenido del trabajo. ¿Qué debe contener un contrato de trabajo? Debe tener cláusulas legales. ¿Cuáles son las cláusulas legales, jóvenes? Son las que automáticamente forman parte del contrato, que no tienen que salirse de la norma.
O sea, si no está escrito, los derechos y obligaciones se expresan de la misma forma, aunque no estén contemplados en el contrato. Pero la ley se cumple. Si por omisión no han colocado, eso viene implícito, es automático, de manera automática forma parte del contrato, aunque estos no sean expresados. ¿Ya? Entonces, fíjense, por desconocimiento podemos firmar un contrato sin que hayamos analizado la legalidad del mismo. Pero esto se halla automático. A veces no está escrito, pero la ley protege eso. Les protege la continuidad, la legalidad del trabajo, de la actividad laboral que está haciendo el trabajador. Es decir, se da por sobreentendido. Las cláusulas contractuales son las que están determinadas por las partes en las particularidades del contrato. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Hasta dónde llega mi responsabilidad? ¿Hasta dónde llega mi obligación de mi trabajo? ¿Cuál va a ser mi horario de trabajo? ¿Cuánto voy a ganar? Las cláusulas contractuales determinadas por las partes. Pero no debe vulnerar ninguna disposición legal que afecte al trabajador. No debe vulnerar. Entonces, el contenido del trabajo están compuestos por dos cláusulas, que son las cláusulas legales y las cláusulas contractuales. Las cláusulas legales, si no están escritos, se sobreentienden. Y las cláusulas contractuales son las que están determinadas por las partes, sea horario de trabajo, sea el salario, las obligaciones, qué actividad va a realizar, capacitaciones, o sea, todo lo que concierne a las partes. ¿Alguien tiene alguna duda, jóvenes? Las modalidades de trabajo, las modalidades del contrato de trabajo. Existen varias modalidades, jóvenes, del contrato de trabajo. Se realizan contratos de trabajo por tiempo indeterminado o indefinido. Es una relación laboral por tiempo indeterminado o indefinido. No quiere decir que sea perpetuidad y será indefinido en cuanto subsistan las causas. Es decir, que si por alguna razón de fuerza mayor o por algún acto de indisciplina o por alguna situación que establece el artículo 16 de la Ley General del Trabajo haya cometido un trabajador, entonces el contrato que era indefinido ya concluye. Por eso dice, será indefinido en cuanto subsistan las causas. Si no existe causal de despido, bueno, va a ser indefinido. Pero eso ya depende del trabajador, de nosotros que desarrollamos nuestra actividad diaria. ¿Ya volvió, no, jovencito? Sí, Lice. Bueno, Sí, licenciado, las ahorita. modalidades.
modalidades, estábamos hablando de las modalidades del trabajo, de los contratos de trabajo. Fíjense, acabamos de pasar lo que es el contrato de trabajo por tiempo indeterminado o indefinido. ¿Alguien puede dar lectura a los dos siguientes contratos, por favor? Claro, Lesen. Adelante, por favor, Juan Simón. Contrato de trabajo por servicio y obra vendida. Existen dos categorías del trabajo por obra. Inciso A, la de la sola prestación de servicio, que es el contrato para una obra o servicios determinado con plazo cierto hasta la conclusión de obra o término de prestación y servicio. Y el inciso B, la de obra vendida, que es un trabajo por el cual el trabajador se obliga a realizar una determinada obra o prestar un servicio bajo la modalidad que es el trabajador el que proporciona todos los insumos, materiales, etcétera, para la realización de la obra hasta su conclusión. Y el empleador cancelará al trabajador solamente a la conclusión de la obra y verificando el resultado terminado. Contrato de prueba o periodo de prueba. El periodo de prueba está diseñado para que el empleador, en uso de sus prerrogativas, conozca y evalúe el trabajo de sus colaboradores y al trabajador a un periodo de prueba. Exige de quien ofrece sus servicios que sea capaz de prestarlos con lealtad, eficiencia y honestidad. También puede informarse sobre la vida interna del establecimiento, sus costumbres, las condiciones, como etcétera. Listen, ¿me puede permitir una pequeña observación sobre el segundo punto? Claro. Gracias, Listen. Normalmente acá en nuestros pequeños municipios del Beni, Listen, este contrato de trabajo por servicio y obra vendida la podemos ver más que todo en los trabajos que realizan los pequeños contratistas dentro de la construcción de infraestructura. Ejemplo, el trabajo de la sola prestación de servicios normalmente la dan con un plazo cierto a lo que se llaman los consultores en línea, ¿no? Que no tienen mucho tiempo de vigencia por algún servicio, alguna consultoría, alguna capacitación por un tiempo determinado. Y la de obra vendida, como acá en el Beni están construyendo muchas de las viviendas sociales de la Agencia Estatal de Vivienda, ellos vienen con un contrato de obra vendida. Entonces ellos ponen el material, ponen la mano de obra y le dan la llave al beneficiario y una vez completado su trabajo, la agencia les paga, ¿no? Y así pasa con diferentes proyectos que realizan los municipios. Eso quería contarles y muchas gracias. Muy bien, Juan Simón. Totalmente cierto su apreciación. Eso es. El contrato a prueba, también jóvenes, es prerrogativa del empleador. Poner a prueba, sea por un mes, por 2 meses, para conocer a su nuevo trabajador, para que él mismo vea si se va a adaptar a las condiciones laborales que hay. ¿Ya? Entonces, pero como siempre, jóvenes, siempre les voy a indicar, cuando trabajemos, hagámoslos con lealtad, con eficiencia y con mucha honestidad. Son características de trabajadores que están de manera individual, se están promoviendo para quedarse y permanecer de manera definitiva, ¿no? Entonces, es importante que sepamos desarrollar nuestro trabajo con lealtad, eficiencia, honestidad, voluntad, ganas, entusiasmo, interés, para que la productividad crezca. Y si crece la productividad, vamos a todavía ser contratados y generar nuestra economía. Y podemos todavía producir económicamente un poquito más de lo que nosotros queremos.
que la mayor satisfacción es cuando nos cancelan nuestro, nuestro haber, nuestro salario, y nos sentimos satisfechos de agarrarlo y decir, bueno, pues esto ha sido fruto del sudor de mi frente y que disfrute mi familia, ¿no? De esa manera debemos generar nuestro trabajo. Contratos de trabajo sucesivos y contratos de trabajo de aprendizaje. Celebración de contratos laborales sucesivos. Pueden continuar, o sea, de manera continua. Pueden tener contratos de 3 meses, posteriormente volverlos a contratar sin que vulneren los derechos. Contrato de aprendizaje, de la misma manera, es un contrato entre dos partes, donde una parte se obliga a enseñar un oficio a otro de manera práctica, pero metódicamente en su fábrica, taller u oficina. Un periodo de trabajo de aprendizaje en un contrato debe autorizar su estudio. El empleador debe autorizar que el trabajador con contrato de trabajo de aprendizaje debe salir a estudiar. Características del contrato de trabajo. Aquí les he hecho un resumen de las características con su explicación individual. ¿Alguien puede dar lectura? Que ya está explicado, jóvenes. A ver, señorita Sandra o María. Buenas noches. Sandra, y después sigue María del Carmen, por favor. Leo 3, licenciada. Características Lea del tres contrato y de trabajo. ya, vamos. Gracias. 1. Bilateral. Es la relación entre dos partes, el trabajador y el empleador. Implica prestaciones y obligaciones recíprocas. Trabajo, salario. 2. Oneroso. Es la retribución a las prestaciones en dinero o en especie por parte del empleador. No existe trabajo gratuito. Todo trabajo realizado debe ser pagado. 3. Conmutativo, porque en el contrario individual se puede cambiar la clase de prestación de servicio o el desempeño laboral mismo, resguardando la proporcionalidad o igualdad señalada inicialmente en el contrato. Siga, señorita María del Carmen. Gracias, doctor. Consensual, ya que se perfecciona cuando se da la relación laboral previo al consentimiento de las partes. De ejecución continua, debido a que no se extingue con el cumplimiento de una única prestación, sino que continúa en el tiempo. Normado, porque el acto contractual propiamente dicho y sobre todo la relación jurídica emanada de él, se someten a una rigurosa disciplina que se halla enmarcada en la ley. Eso, doctor. Gracias. Gracias, señoritas. Fíjense lo más llamativo que de las características del contrato es que está normado a una rigurosa disciplina. La ley protege al trabajador. Ténganlo en cuenta siempre. Sus características son bilateral, oneroso, conmutativo, consensual, de ejecución continua, y esta está normada. Ya, jóvenes, considérenlo, tómenlo en cuenta. ¿Cómo se extingue un contrato de trabajo? ¿Alguien puede dar lectura, por favor? Señorita Libertad, les ruego. Voluntad del trabajador. Número 1, renuncia. Es un acto jurídico unilateral por el cual el trabajador manifiesta su voluntad extintiva con relación al trabajo que mantenía. Número 2, despido indirecto. Por falta grave del empleador, reducción de sueldo, otra dependencia de menor jerarquía, retraso de sueldo, etc. Inciso B, por voluntad del empleador. Número 1, despido por causa justificada. Es la facultad patronal que permite prescindir de los servicios del trabajador
sin obligación del preaviso y sin indemnización por antigüedad, por hechos impuntuables al trabajador, es decir, es por culpa del trabajador y no por causas imputables al empleador. El despido por la justa causa debe realizarse de inmediato, es decir, cometida la falta, la desvinculación del trabajo, lo contrario sería renunciar por parte del empleador al derecho de resolver el contrato por causa justa. Número 2. Despido injustificado. Se produce cuando un empleador despide a un trabajador de forma ilegal. Son varias las razones por las que un despido se considera injustificado. Si te despiden sin una razón válida, si cometen faltas en el procedimiento legal para el despido, si eres despedido por la edad o por el género u otro aspecto que se considera discriminación, o la empresa te dejó sin trabajo por ejercer tus derechos laborales. Muy bien, señorita, muchas gracias. Muy bien, señorita Libertad. ¿Por qué se extingue el contrato de trabajo? Por voluntad del trabajador. Puede ser cuando renuncia, cuando él decide retirarse de la actividad laboral y romper, extinguir las cláusulas del contrato. Eliminar la relación de trabajo. El despido indirecto a veces lo realiza el empleador cuando por causas, tal vez a la producción, reduce sueldos o al trabajador le asigna una dependencia de menor jerarquía o existe un retraso en los haberes. Por voluntad del empleador, cuando el trabajador comete despido por causa justificada, comete una serie de situaciones fuera de la norma durante el cumplimiento de su actividad laboral. Recomienda siempre que en caso de que un empleador, un gerente, un jefe de sección encuentre a un trabajador en la comisión de un delito como ser robo, de información, sacar a luz pública información reservada, entonces esas acciones del trabajador son justificadas para poder realizar la desvinculación inmediata. Pero la desvinculación debe ser informada al Ministerio de Trabajo o al inspector del trabajo en el lugar donde nos encontremos, para que se pueda resolver ese contrato por causa justa, que un despido lo están haciendo por causa justa. Pero también existen los despidos injustificados, jóvenes, cuando se los realiza de forma ilegal, y son varias. Cuando por cosas o situaciones de incomprensión, sin una razón válida, un empleador decide extinguir el contrato. Ya eso es un despido injustificado. Si la extinción del contrato se utiliza un procedimiento fuera de la norma, ya es un despido injustificado. Más todavía, si se empieza el despido por la edad, género u otro aspecto que se considera discriminación. En otro aspecto podemos hablar de personal con discapacidad, con alguna discapacidad que tenga, pero que puede desarrollar una actividad laboral. O también si te despiden por ejercer tus derechos laborales.
por luchar por tus derechos laborales. Es considerado un despido injustificado. Aquí vienen las causales del despido que se debe considerar, jóvenes, en todo momento. A ver, ¿alguien puede dar lectura, por favor? Claro, Licen. A ver, Juan Simón. Causales de despido de trabajador. Artículo 16. Ley General del Trabajo. No habrá lugar a desahucio ni de indemnización cuando exista una de las siguientes causales. Número 1, perjuicio material causado con intención en los instrumentos de trabajo. Número 2, revelación de secretos industriales. Número 3, omisiones o imprudencias que afecten a la seguridad o higiene industrial. Número 4, inasistencia injustificada de más de 6 días continuos. Número 5, incumplimiento total o parcial del convenio. Número 6, retiro voluntario del trabajador. Y número 7, robo o hurto por el trabajador. Creo que todos estos puntos dicen, van incluidos en los contratos, ¿no?, que ofrecen todas las instituciones públicas o privadas a cualquier persona o trabajador enmarcada en la Ley General del Trabajo, Licen. Muchas Correcto, Juan, muchas gracias. Fíjense, es sencillo conocer. El artículo 16 de la Ley General del Trabajo establece los parámetros para poder despedir a un trabajador, para poder desvincular a un trabajador, sin que esté cometiendo despido injustificado. Pero ¿qué tiene que hacer, jóvenes, para poder demostrar esto? El empleador debe seguir todos los parámetros, todas las cláusulas que establece el contrato, debe cumplir en todo. Y una de esas acciones es que pueda informar al Ministerio de Trabajo de todas sus actividades, que le está cumpliendo en el pago puntual, que tiene que hacer visar todas las planillas de pago que realizan a los trabajadores. Entonces, si se ve afectado, debe demostrar la inasistencia injustificada por más de 6 días, lógicamente, pues, afecta a la producción. Si un trabajador no asiste y todavía quiera seguir ganando por los días que no asistió. Si no cumple el contrato, de la misma manera. Si no cumple lo que se ha establecido en el contrato, ¿qué es lo que debe realizar el trabajador? De la misma manera. Pero todo esto debe estar demostrado, debe estar escrito. Debe estar escrito. Si realizar esto, mejor si lo hace por escrito. Hasta tal fecha, presénteme esto, pero escrito y que lo firme. Si no cumple, ahí está incumplimiento total o parcial del convenio. Por eso debe ser demostrado, jóvenes. Demostrado. Omisiones y imprudencias que afectan a la seguridad y higiene deben demostrar que ustedes le han colocado todas las condiciones laborales de protección y seguridad e higiene en el trabajo a todos sus dependientes. Y si por omisión e imprudencia no utiliza sus indumentarias que protegen su ser, bueno, pues se somete a lo que es la norma. Hablamos, jóvenes, de la revolución industrial en la última etapa, ¿se acuerdan? Donde la tecnología, la ciencia, el Internet era la revolución industrial número 4 en la edad contemporánea, el teletrabajo. Está establecido, hay un decreto supremo.
¿Alguien puede dar lectura a lo que es el teletrabajo, el concepto, por favor? Aquí le dicen. A ver, Juan Simón, el concepto. El teletrabajo es una modalidad de relación laboral, es aquella en que la actividad laboral o prestación de servicios es realizada de manera no presencial mediante la utilización de tecnologías de información y comunicación, TICs, o herramientas análogas para facilitar la comunicación entre el empleador y la trabajadora o trabajador, servidora o servidor público, personal eventual y consultores individuales de línea del sector público. Gracias, Licen. Fíjense, aquí la tecnología, la ciencia, ya a veces ya no es necesario que el trabajador esté presente en el lugar de trabajo, sino puede desarrollar en el lugar donde mejor le parezca y donde mejor pueda cuidar su estado de salud en caso de existir alguna situación que afecte a la salud pública en general. Está permitido el teletrabajo. Es una actividad laboral o prestación de servicios de manera no presencial. Ya entonces, esa es la característica de este teletrabajo, que es importante que lo conozcamos porque la ciencia y la tecnología avanzan. ¿Y cuáles son sus modalidades? Puede ser permanente y puede ser temporal. Permanente mientras dure la relación laboral para la prestación de trabajo o servicio. Temporal por periodos o tiempos establecidos, pudiendo ser de manera alterna o mixta. O sea, pueden trabajar una semana y la siguiente semana presencial. O sea, es de acuerdo a a las necesidades mismas que requiera la entidad donde trabaje. Puede ser permanente, puede ser temporal. ¿Qué son las actividades del teletrabajo? Son tareas que pueden realizarse por medios telemáticos, por medio de la computadora, por medio de medios audiovisuales, a través del celular, las videollamadas. Puede ser desde el domicilio o lugar donde un trabajador establezca para realizar la actividad del teletrabajo. Es decir, que no requiere su presencia física en la oficina, pero requiere trabajar por medio audiovisual. Va trabajando, va enviando el trabajo, va trabajando, va enviando el trabajo. ¿Ya? ¿Qué es el teletrabajador? Es una persona natural que en el marco de la relación laboral o de prestación de servicios desempeña actividades laborales no presenciales, pero igual el empleador le cancela. Utilizando como herramientas y soporte la tecnología de información y comunicación. Pero este trabajo debe realizarlo con un contrato o una adenda al contrato de trabajo, que es documento firmado entre el trabajador y su empleador en el cual especifican las condiciones de una relación de trabajo bajo esta modalidad, de un teletrabajo permanente o de un teletrabajo temporal. Es importante que lo conozcan, jóvenes. El teletrabajo en cualquier momento se puede desarrollar y se puede ejecutar. Infracciones y sanciones laborales. ¿Qué son las infracciones laborales, jóvenes? ¿Alguien puede leer, por favor? Yo, Licen, A buenas ver, noches. Olson, por favor, hijo. Las infracciones laborales son las acciones u omisiones de las empresas
a veces también de los trabajadores, contrarias a las normas legales, reglamentarias y a las cláusulas normativas de los convenios colectivos. Pueden ser leves, graves y muy graves, según la norma infringida, mejor dicho, y se dan en varios ámbitos de acuerdo a las leyes bolivianas. Las clases de infracciones laborales: inciso A, infracción a la ley social; B, no visar los contratos laborales; C, acciones que perjudiquen el trabajo del Ministerio de Trabajo; D, retraso de hasta 180 días a la presentación de las planillas trimestrales, accidentes de trabajo, aguinaldo, primas, utilidades, retroactivos del incremento. Inciso E, no presentar planillas durante 2 trimestres consecutivos. El inciso F, los empleadores que no dan de baja su inscripción al registro obligatorio de empleadores. Gracias, gracias, Olson, le agradezco. Infracciones laborales, fíjense, establecido, normado, claro. Ya entonces debemos tomar en cuenta, jóvenes, cuando desarrollemos nuestra actividad laboral, sea como gerente, como responsable, como director, como jefe o también como trabajador. El trabajador también tiene que velar porque se cumplan todas estas actividades para que no entorpezca la actividad de la empresa. Ya, entonces, fíjense, las clases de infracciones laborales. A veces por olvido o por descuido, no se llevan todas estas situaciones al Ministerio de Trabajo y vienen lo que son las sanciones. No podemos cometer infracciones al lugar donde nosotros trabajamos. Sanciones en materia laboral. ¿Alguien puede dar lectura, jovencito, por favor? Aquí le dicen Adelante, por favor. sanciones laborales al trabajador. Son un tipo de medida disciplinaria o amonestación que una empresa o empleador puede llevar a cabo contra el trabajador que haya incurrido en malas conductas, incumplimiento de contrato, competencia desleal, desobediencia o indisciplina en su trabajo y el incumplimiento de las políticas y estándares de la empresa. Estas sanciones pueden variar desde advertencias verbales o escritas hasta sanciones más severas, como la suspensión del empleo o sueldo, el descenso de categoría o el despido y la amonestación verbal o escrita. Número 2. Sanciones laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Son sanciones que la entidad del gobierno impone a los empleadores por incumplir la norma legal vigente. Es importante destacar que toda planilla o formulario presentado ante el ministerio son declaraciones juradas, que el Ministerio de Trabajo se reserva el derecho de realizar inspecciones. En caso de comprobar que alguna de las declaraciones juradas no corresponde, tiene la potestad para iniciar las acciones legales administrativas, civiles y penales correspondientes al empleador, que es el representante legal, dueño o socio. Y como primera instancia, se congelan las cuentas de la empresa ante cualquier conflicto. La diferencia entre las dos dicen es que las primeras sanciones se pueden dar y se dan dentro de la empresa o institución y las segundas sanciones son dadas directamente por el Ministerio de Trabajo a las empresas o instituciones legales. Dicen muchas gracias. Muy bien, muy bien. Creo que está claro esto. Las sanciones laborales al trabajador y las sanciones laborales al empleador o a la empresa. Esto es un aspecto importante, jóvenes, que debemos conocerlo. Y a veces someten a las personas a diferentes situaciones. Nada normal
durante el desarrollo de su trabajo del trabajador, de todos los trabajadores. ¿Alguien puede leer qué es un acoso laboral, por favor? Doctor, Adelante, señorita, por favor. gracias. El acoso laboral es cualquier acto individual o colectivo, persistente y demostrable ejercida sobre una servidora o servidor público por parte del inmediato superior o superior jerárquico, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a afectar física, emotiva y o psicológicamente, infundiendo miedo, intimidación, terror y angustia, causando daño a la dignidad de la persona, perjuicio laboral, generando la desmotivación y la renuncia o retiro de su puesto de trabajo. ¿Sigo, doctor? Siga, siga, por favor, señorita. Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado, así como toda expresión verbal injuriosa o ultrajante y comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad. Persecución laboral. Toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad induzca a la renuncia. Discriminación laboral. Todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social. Entorpecimiento laboral. Toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla. Inequidad laboral. Asignación de funciones a menosprecio del trabajador. Limitar los canales de comunicación. Todo acto que restringe al afectado la posibilidad de defender su postura cuando se dispute algún conflicto. Aislamiento en su entorno de trabajo. Protección laboral. Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador. Eso, doctor. Gracias. ¿Alguien puede dar alguna opinión de estos jovencitos? Acoso laboral. Una opinión, por favor. ¿Algún estudiante? En La el palabra, mismo, Licen. adelante, Juan Simón, por favor. Gracias. Dentro de esos 7 puntos, Licen, creo que están claros, ¿no? De alguna u otra manera, Licen, acá en Bolivia se sigue llevando todavía de manera presente el tema de acoso laboral. Y esto ocurre, Licen, quizás en los 7 puntos. El maltrato laboral mayormente sucede cuando los trabajadores principalmente son de sexo femenino, y eso más lo vemos por el lado de Occidente. La persecución laboral lo vemos, dicen, mayormente en el tema político. Cuando entra un frente ganador o hay disputas, ejemplo, entre el ejecutivo y el legislativo. El ejecutivo quiere tener su gente, el legislativo lo censura, entonces hay evidente acoso laboral. La discriminación laboral, dicen, no estamos exentos de ello, principalmente con las culturas bien marcadas, ejemplo, collas y cambas. Los cambas no lo aguantan a los collas y los collas no los aguantan a los cambas. Eso ya se ha ido cortando, pero aún sigue. El entorpecimiento laboral, de igual manera, hay a veces envidia dentro del mismo trabajo, le dicen, y se entorpece laboralmente a los colegas de trabajo. Se limitan los canales de comunicación, se restringen, se oculta información a veces cuando un colega
o un amigo quiere hacer bien su trabajo y yo no quiero que él sobresalga o está peleando el puesto que yo quiero. Y la desprotección laboral, cuando ponen en riesgo su integridad y la seguridad del trabajador, esto principalmente le dicen acá en Santa Rosa, han habido N cantidad de accidentes laborales y todo esto ha sido, le dicen, principalmente por el acoso laboral y yo creo que en muchas partes de Bolivia sucede lo mismo, le dicen. Muchas gracias. Gracias, Juan Simón. Excelente intervención. Pero está resumido en lo que es el concepto mismo, jóvenes. El acoso laboral es cualquier acto individual o colectivo, persistente y demostrable, ejercido sobre una servidora o servidor público, sobre un trabajador. ¿Por quiénes? El inmediato superior o superior jerárquico. También existe el acoso laboral por parte de un compañero de trabajo, también de un subalterno que busca afectar, sea físicamente, sea emotivamente, psicológicamente, infundiendo una serie de situaciones para ocasionarle miedo, para intimidar, para ocasionar angustia, causando daño a la persona que sufre el acoso laboral. Pero, ¿qué genera? Desmotivación. Llegan hasta las situaciones de querer y decidir renunciar. Ocasiona cierta depresión en el trabajador que toma la decisión de decir, bueno, me voy, y se retira de su puesto de trabajo. Esta información se les da a jóvenes para que conozcan qué es lo que no tenemos que hacer, qué Sí, es lo doctor. que Sí, Doctor, señorita. justamente, ¿no? Esto es lo que nos hace crecer, ¿no? A la persona, pero mucha gente desconoce, a veces ocupan un puesto de trabajo sin conocer estos principios que deberían, ¿no? De aplicarse dentro de un trabajo, porque nosotros vamos a llegar, por ejemplo, a ser, quién sabe, administradores de alguna empresa, gerente, bueno, con algún otro cargo, hasta nuestra propia empresa, ¿no? Pero es importante conocer estos puntos para poder hacer una buena relación con nuestro trabajador, o bien cuando nosotros también seamos trabajadores, ¿no? Y tengamos un empleador por ahí. Pero es importante que conozcamos y que lo pongamos en práctica, porque les puedo comentar una anécdota que hoy me pasó en el trabajo, doctor. Adelante, señorita. Adelante, por Gracias. favor. Justamente nosotros trabajamos en comisiones y una de la comisión que yo ejerzo, era presidenta hace 3 años atrás, ahora me ha tocado ser secretaria. Bueno, y mi colega de trabajo es la presidenta, que me dice, sacó 2 hojas ella tranquilamente y luego me las pone y me dice, guárdela, me dice. ¿Y por qué no las guardas pues vos? Le digo yo así, ¿no? No, me dice, para eso usted es la secretaria. Ay, Dios mío, imagínese hasta dónde da el ego. No sé qué más llamarle, ego, será pues un poco también de desconocimiento, ¿no? De cómo tratar a las personas, un poco de valores que quizás ni en la casa se han transmitido, ¿no? Y eso perjudica, como dice ahí el concepto, ¿no? Del acoso laboral, desmotiva a veces, ¿no? El trabajar con ciertas personas como compañeros de trabajo, mucho más si viene de alguien arriba, ¿no? Ya lo daba el ejemplo el compañero eh, que justamente mencionaba el rango de un ejecutivo y de un legislativo dentro de un municipio, por ejemplo, ¿no? Eso se ve, hay veces que también queremos ganarnos a ver quién jala más, quién tiene más el poder, ¿no? Y a veces es por desconocimiento de todas estas leyes que nos prohíben, como también estos derechos que tenemos como trabajadores, ¿no? Y es importante que ahora los conozcamos para que cuando nos toque en su momento, nosotros la podamos poner en práctica todos estos conceptos que estamos aprendiendo. Gracias, más bien, doctor. Justamente por eso, señorita, jóvenes, por esa razón,
he colocado toda esta información en las diapositivas para que nosotros veamos de diferente forma el ámbito laboral, de que generemos siempre un clima laboral donde las condiciones sean que el trabajador quiera estar, se apasione trabajando, que el acoso laboral desaparezca de la mente de cada uno de nosotros, que el orgullo desaparezca, que todo se solucione conversando, dialogando, llevándose bien. Si uno comete errores, bueno, pues tiene que doblar la cabeza y ir y decir, bueno, ¿saben qué? Pucha, hoy cometí este error, discúlpeme, les ruego me disculpen, no va a volver a ocurrir. Generar un ambiente laboral, un clima laboral óptimo. Para eso es que nosotros debemos formarnos, debemos ir conociendo, debemos leer, debemos generar conciencia, jóvenes, conciencia. ¿Quiénes son los que generan acoso laboral? ¿Quién es el autor o autora de un acoso laboral? El superior jerárquico o inmediato superior, lo había dicho en el concepto, un funcionario del mismo nivel jerárquico y también un personal subalterno o subalterna. Es cierto, existe, pero lo único que una persona, un jefe de recursos humanos debe generar y programar capacitaciones de conciencia, de concientizar a su personal para poder generar y eliminar el acoso laboral, generar un clima laboral donde reine la paz, la tranquilidad, la coordinación y el buen entendimiento entre todos los que son colegas de trabajo. ¿Y quiénes son víctimas del acoso laboral? Las y los servidores públicos, empleados regulares, electos, designados de libre nombramiento, ya lo hemos visto, esos jóvenes, de carrera o interinos, como servidores con régimen especial, que desempeñen sus labores en relación de dependencias en una entidad estatal, los jefes inmediatos superiores, cuando el acoso provenga de sus subalternos, víctimas de un acoso laboral. Cualquiera de nosotros puede ser víctima de acoso laboral, pero hay que saber salir hablando, nos entendemos, hablando se entienden las personas, no generando más acoso laboral, no fortaleciendo el orgullo personal, más al contrario, fortalecer esos valores que tenemos las personas de la cultura del diálogo, de hablar, de entendernos, de comprendernos, de eliminar definitivamente lo que establece el acoso laboral, de generar en otras personas desmotivación. Debe ser óptimo, debe generar alegría, debe generar entusiasmo. ¿Dónde acudir cuando somos víctimas de acoso laboral? Si nosotros somos acudir a la Defensoría Política del Estado, la Defensoría del Pueblo velará por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos individuales